Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué pasará en el mes de junio entre tu persona especial y tú? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Vamos a barajar, voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura a la pregunta que pasará a lo largo del mes de junio entre tu persona especial y tú. Vamos a ir comenzando. Opción número 1, opción número 2. Tómate tu tiempo. Piensa en la pregunta que estamos realizando, que pasará a lo largo del mes de junio entre tu persona especial y tú. Elige y elige bien. Vamos a comenzar. Comenzamos con la opción número 1, la opción número 2 la ponemos por aquí. Así que comenzamos. ¿Qué pasará a lo largo del mes de junio entre tu persona especial y tú? Bien, ya sabéis que vamos a ver de todo. Sentimientos, situaciones. Wow. A lo largo del mes de junio, dice, aquí hay un cambio rotundo en esta historia. Dice, esta persona comienza, digamos, a mirar hacia ti como nunca antes lo había hecho. Comunicaciones que te sorprenden de esta persona. Comunicaciones que hablan de una posible convivencia de cara a futuro, de una de formar algo importante, ¿eh? Pero también te pide como paciencia. Hay algo aquí que dice, él o ella te pide paciencia para que esto llegue. Vamos a ver qué veracidad tiene esto que te dice esta persona, ¿bien? Vamos a ver si lo va a llevar de verdad a cabo o no. Sí es cierto que hay muchos cambios y yo los cambios te diría que son todos positivos, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver que se me mezclan las cartas, ¿eh? ¿Qué va a pasar entre tu persona especial y tú? Hay un regreso. Es que este regreso ya es como, ¿cómo te digo? Como con una decisión tomada ya, ¿no? Dice, si había algo que pensar, dice, esta persona regresa a tu lado o se acerca a ti con una decisión tomada. Aún así, te pide un tiempo, digamos, de paciencia por tu parte. Dice que es verdad lo que te dice en ese momento. O sea que, por su parte, es lo que siente y lo que quiere hacer. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Dice, por muchos obstáculos que a vosotros os intenten poner, porque mira que os los van a intentar poner, dicen que esto será como vosotros, a ver, será lo que vosotros pactéis. O sea que yo finalmente entre vosotros, yo sí veo ese proyecto de cara a futuro, esa convivencia o lo que queráis formar, pese a los obstáculos que va a haber. Esta persona tiene mucho deseo hacia ti, me hablan de mucho deseo hacia ti y de una conexión entre vosotros que yo, bajo mi punto de vista, es una de las conexiones de las que yo digo que son especiales. Pero por los obstáculos que ha tenido también tiene frustración, siente frustración también, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más de cara a futuro.
Uf. Es que yo te voy a decir una cosa. Cuando tú conoces a esta persona, hace mucha calor, ¿eh? Cuando tú conoces a esta persona, ¿en qué situación estaba? ¿Recuerda en qué situación estaba esta persona? Porque dicen, esta persona estaba esperando como algo de luz en su vida, estaba en una situación complicada, en la cual alguien llevaba en su vida, y sale así de claro, alguien en su vida llevaba la voz cantante y esta persona se dejaba llevar. Pero se dejaba llevar, en cierto modo, como que es lo que hay, ¿no? Como de esa forma, como que es lo que hay, me dejo llevar, pero no quiero estar aquí o no quiero estar en esta situación. Entonces, cuando tú llegas a su vida, es como si tú salvaras a esta persona de algo. Y esto es algo que se te va a empezar a recompensar a ti en esta historia, independientemente de los altibajos que hayáis tenido, de los problemas que hayáis tenido. Independientemente de eso, esto es algo que se te va a recompensar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más va a pasar aquí de cara a futuro. ¿Sabéis lo que es cuando una persona toca fondo y dice, ya sí tengo que tomar una decisión, por mi bien, vamos, no por el bien de nadie, sino por mi bien? Pues esto es lo que pasa aquí. Esto es lo que pasa aquí, esto es lo que sucede realmente. Y esto va a ser dentro de muy poco tiempo. Vamos a ir mirando fechas. Vamos a ver. Vamos a ver. Noticias de esta persona en 3 semanas. Noticias de esta persona ya en 3 semanas. Y sale clarísimo. Y dice que esta vez es como si, aparte de la relación, tengo que decir en este caso, que iniciáis algo más juntos. O sea, está hablando algo que posiblemente tengáis algo que ver el uno con el otro en el tema económico, ¿eh? Vamos a ver. Sale claro. Es como un alma gemela tuya. Y sale clarísimo, ¿eh? Dice, aunque se tendrá que ocupar de ciertas cosas familiares, ¿bien? Aquí dicen, no te pienses otra cosa, que esto es algo que esta persona tiene que gestionar, tiene que arreglar, ¿eh? Que no vayas a pensar, si llega ese momento, que no vayas a pensar otra cosa. Ya me contaréis, salen cartas muy bonitas, ¿eh? Para la opción número 1. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. ¿Qué va a pasar entre tu persona especial y tú a lo largo del mes de junio? Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Hay mucha indecisión, ¿eh? A día de hoy hay mucha indecisión, tengo que decirlo. A ver, tengo que hablarte también de continuidad, de indecisión. O sea, ahora mismo podría estar la relación en un parón importante, pero dice, hay una continuidad. Pero dentro de esta continuidad dice, ha cambiado algo. Hay algo que ha cambiado. Y lo que ha cambiado aquí puede ser por parte tuya, perfectamente, ¿eh? Sí, es por parte tuya. Dice, en el momento que regresa esta persona, digamos que tú tienes un camino abierto por otro lado. Pero claro, tú esto lo vas a ocultar. Tú esto no vayas a llegar y le vas a decir a esta persona
que regresa a ti, esta persona especial, que tú estás conociendo a alguien más. O sea, yo te veo a ti ocultando esto. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? El tema de convivencia aquí está muy lejos. Está lejos. Y mira que se ha hablado. Se ha hablado del tema de convivencia, se ha hablado de muchas cosas. Pero realmente, bajo mi punto de vista, está lejos. Y yo no te veo a ti realmente, digamos que dispuesto a esperar, ¿no? Como que tiene esa decisión siempre a las puertas y duda. Y duda una y otra vez, una y otra vez. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Información tenemos por aquí. ¿Qué va a pasar a lo largo del mes de junio entre tu persona especial y tú? Va a ser un mes movidito. Para ambas partes, tengo que decirlo. Para ambas partes. Y para tu parte, para la parte que a ti te toca, es un conflicto emocional. Vamos a ver, esta persona ha regresado otra vez a mi vida. En cierto modo es la persona que yo quiero tener, pero sé hasta dónde me puedo ofrecer. Entonces aquí hay un conflicto emocional fuerte y tú no vas a saber qué hacer. Vamos a ver si finalmente qué decisión vas a tomar tú, si tú vas a dejar a esta persona o qué vas a hacer. Yo, ¿sabes por qué veo que te alejas de esta persona definitivamente y va a ser algo como así muy lento, ¿no? A ver, lo que yo te quiero decir con esto es que yo no te veo una ruptura así de decirle directamente, mira, que no voy a tener nada contigo más. No, eso yo no lo veo. Yo veo un proceso de que se va uno alejando poquito a poco. Y es las distancias continuas de esta persona de que me voy y ya no sé cuándo vengo, como el que trabaja en un restaurante que sabes cuándo entras pero no sabes cuándo sales, pues lo mismo. Entonces esto es lo que va a hacer que realmente os alejéis el uno del otro. Esta es la razón. Entonces yo aquí no te veo inclinándote por ninguna de las partes, por lo menos a lo largo del mes de junio. Ya te he dicho, va a ser un mes movidito, bajo mi punto de vista, pero yo no te veo tomando ninguna decisión. Ahora, con el tiempo, sí te digo que aquí lo que dicen las cartas es que tú te cansarás de una situación y que cada día necesitarás menos a esta persona. Y lo que terminará con esto será la distancia de esta persona. Pero puede pasar también mucho tiempo. ¿Bien? O sea que esto igual no pasa ni en el mes de junio. O sea que esto es con el tiempo. ¿Bien? Estamos en el mes de junio. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está esta persona. Vaya manerilla de ser, ¿eh? Bueno, no discuto lo que veo. Bueno, aquí lo que dicen es
que se puede sentir ahora mismo como mal, como que ha perdido algo muy importante, pero que en el momento que esta persona consigue, digamos, lo que quiere, es como si todo esto negativo que ha vivido ya como que desaparece, como el dolor del parto, que eso se olvida. O sea, pues esto es lo mismo. Lo mismo. Vamos a ver qué más aquí. Quiero estar contigo, pero hasta este límite, el que yo te pongo. Y no intentes pasar ese límite, ¿no? Eso es lo que dicen. O sea, yo quiero estar contigo, pero el límite lo pongo yo. Y lo pone sutilmente. Más que lo peor es que lo pone. Voy a hacer esto contigo de cara a futuro, pero hay un límite. Quiero esto contigo, pero que anula todo lo que te haya dicho anteriormente. Los peros anulan todo lo que haya en una frase antes del pero. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, ¿qué sentimientos tiene esta persona? Tiene ilusión. No sentimiento, atracción, deseo sexual, pero aquí no estamos hablando de sentimientos puros, ¿eh? Y yo te veo a ti como que tú has querido siempre que te regale algo de sentimiento. Como que has intentado eso, como que has pedido eso. Entre líneas has pedido eso. Y nunca, yo no veo que tú hayas obtenido el resultado que querías. Perdón, el resultado que querías. Vamos a ver, ¿qué más? Hay un nuevo amor en tu vida. Dice, libérate de esta historia que, mira, aunque tú te reconcilies ahora con esta persona, independientemente de todo. Dice, libérate de esta historia porque en el momento que te liberes es cuando tú vas a conocer un amor nuevo en tu vida. O sea, es que ya no me decanto ni por una persona ni por la otra de las que han salido. O sea, yo te digo, te transmito lo que me dicen y te dicen las cartas que intentes liberarte de esta situación. Cuando estés en esta situación. Es más, yo te digo una cosa, que a lo largo de este mes de junio, con lo movidito que va a ser, me lo vas a confirmar de que tú tienes que liberarte de esta persona. Yo espero que me lo contéis, por lo que tú vas a vivir emocionalmente, ¿eh? ¿Bien? Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.